Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos hoy aquí una persona interesantísima, Beatriz Montes. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por atenderla, de verdad. Beatriz Montes es una persona dedicada a los demás en una faceta hoy bastante delicada, bastante difícil, muy compleja. Beatriz Montes pertenece a una asociación que se llama Beatriz, ¿cómo se llama? Educadores contra Contra el adoctrinamiento. el adoctrinamiento. Vamos a ECA. ver, ECA, efectivamente. Difícil, es un tema muy difícil. Lo primero, vamos a presentar un poquito a vuestra asociación. Aquí tenemos el logo que utilizáis y yo quisiera que nos dijeras un poco, pues, en qué consiste este grupo de personas que estáis ahí reunidas en esta asociación. Adelante. Pues Educadores contra el Adoctrinamiento en un primer momento se ideó en el 2019, formada solamente por docentes preocupados por el adoctrinamiento que estaban viendo en sus alumnos. En 2022 se elaboró una nueva junta en la que ya sí se introdujeron padres. Por lo tanto, somos educadores, tanto los docentes como los padres, preocupados por el adoctrinamiento de los alumnos y de los hijos. Claro. Y bueno, pues formamos la junta directiva, la formamos 11 personas. El presidente es Arlindo Farto, también está Alicia Rubio y el vicepresidente, que es el director jurídico, es José Luis Castellano. Claro. Y bueno, somos 100% voluntarios, que en vez de a lo mejor estar tranquilamente haciendo otras cosas, otros hobbies, pues nuestro hobby es este, luchar contra el adoctrinamiento. Es un gran hobby, un hobby dedicado a los demás, como he dicho al principio. Vamos a intentar definir algunas cosas que yo creo que la gente a veces se pierde o nos perdemos todos, yo incluido. Adoctrinamiento. Perdón, ¿qué entendemos por adoctrinamiento, Beatriz? Bueno, pues es inculcar una serie de ideas, de pensamientos, de un modo conductual, dictatorial, sin dejar al que está recibiéndolo la capacidad de tener una postura crítica, que la acepte o no la acepte, sino que es simplemente una verdad como un dogma que se quiere imponer. Claro. Prácticamente es eso. Se supone, dicen, que estamos en una democracia donde debe haber libertad de pensamiento, es uno de los pilares, según dicen y según todos creemos. Pero, Beatriz, ¿hay adoctrinamiento en el sentido que tú lo has dicho en España? Sí, efectivamente. El adoctrinamiento no es un tema nuevo, de hecho, pues a lo largo de la historia podemos encontrar muchos ejemplos de adoctrinamiento y en todos los sectores de la sociedad, en el cine, en la educación, la cultura, en general, pues en los dibujos, en literatura, en el arte, pero en concreto sí que nosotros nos preocupa desde ECA el adoctrinamiento dentro de los centros escolares, porque tienen un especial empeño en adoctrinar a los niños. Tenemos ejemplos de, por ejemplo, las juventudes hitlerianas o, por ejemplo, las escuelas soviéticas, que es lo que se hacía, intentar que esos alumnos aceptaran como el máximo bien a defender, pues sus ideas soviéticas o nazistas. Todos conocemos esa época, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre actualmente en España? Y no solo en España, por supuesto que esto además a nivel prácticamente mundial. Pero bueno, en concreto en España, a partir de la entrada de Rodríguez Zapatero, sí que se empezó a notar ya la introducción de ciertos pensamientos con matices políticos, ideologías políticas. Porque cuando consigues que un niño acepte esas premisas, logras un futuro adulto que sea defensor ciego de esas ideologías que se están introduciendo. Entonces, por supuesto, en España tenemos muchos tipos de adoctrinamiento. Claro. Todos esos tipos de adoctrinamiento, yo quisiera que nos relataras algunos, nos dieras algunos ejemplos. Todos son malos, todos son peligrosos. Bueno, todos tienen un centro, algo en común. Es que esto viene de arriba, viene de organismos internacionales, hace muchas décadas, desde el siglo anterior especialmente,
en el que se pretende, pues, formar un único gobierno mundial. claro, Para eso, hace falta que la sociedad tenga los mismos pensamientos, los mismos valores. Esto está escrito, por ejemplo, en la Carta de la Tierra, claro, publicada en el 2000. Y bueno, hay mucha documentación que podemos encontrar en Internet. Muchas conferencias y muchas reuniones en las que directivos de grandes empresas, financieros, políticos, personas relevantes, estaban preocupados por preservar sus negocios y poder lograr tener pues, más incentivos económicos. ¿Qué pasa? Que como muchos de ellos dependen de los recursos naturales, eh, al haber mucha población que está comiéndose esos recursos naturales, pues les perjudica. Bueno, claro, esta es una idea maltusiana, ¿no? El querer disminuir el número de habitantes. También a la par se consigue controlarlos mejor, cuanto menos habitantes más se controla. Entonces ha habido un lavado de cerebro masivo hace décadas, pero sobre todo en los últimos tiempos estamos viendo como las políticas anteriores, estas ideologías no calaban en la sociedad, entonces se introdujeron lo que es en la política. claro, ¿Vale? Porque esto se empezó a fraguar, sobre todo pues también en lo que es pensadores, filósofos, en la Escuela de Frankfurt, claro, y luego saltaron a la política. Los políticos son meros marionetas que ellos reciben órdenes de todas las leyes que tienen que imponer la sociedad y en concreto pues tenemos las leyes mm, educativas, como hemos visto en España, que ha habido tantísimas leyes que hay y cada vez se ha ido introduciendo más carga ideológica y bueno, la última, la ley Lolo, es tremenda, ¿no? claro. Y bueno, pues tipos de adoctrinamiento. Pues tenemos el adoctrinamiento clásico que conocemos ya, que es el de la ideología de género. Ajá. Esto hace unos años, cuando algunos empezamos a investigar y a estudiar este tema, que ya veíamos que estaba ocurriendo en otros países de Europa, cuando se hablaba aquí esto no era como de locos, ¿no? De raros. Y además que no salía en ningún medio de comunicación convencional. Saltó luego a los medios de comunicación en el 2016 creo que fue, y bueno, pues a raíz de ahí ya sí que empezaron a haber más voces discordantes. Claro. El género, bueno, no me voy a poner a explicar Sí, qué es, ¿no? Es simplemente que cada uno, según sienta sus sentimientos, puede elegir su sexo sin tener en cuenta la base biológica. ¿Qué ocurre? Que esto a los niños se les introduce mediante programas educativos, están en el currículum y se hacen multitud de actividades, de efemérides, se ponen películas, se ponen canciones, se ponen fichas, se ponen talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Es un bombardeo constante y al final estamos provocando que haya una sociedad pues corrompida. claro. De hecho, recientemente ha habido una noticia, ¿no? que hoy mismo le he visto, ¿no? Que ha aumentado el número mm, de actos violentos Claro. y niños con problemas de salud mental, Sí, es verdad. que lo denuncia la Fundación ANAR de llamadas, y eso es lo que está provocando una educación que está corrompiendo a los niños, porque están Claro, enseñándole una educación sexual afectiva basada en sus sentimientos, basada en sus instintos, que pueden elegir. Les están mintiendo porque claro, eso científicamente no tiene ninguna base, absolutamente ninguna. Y claro, los médicos especialistas, psiquiatras, psicólogos, etcétera, que están denunciando esto, pues son censurados, son perseguidos. O sea, esto es una dictadura de claro, pensamiento. claro, En el género, pues tenemos esto, ¿no? La promoción no es porque lo disfrazan con el totalitarismo, que no haya discriminación, que se ya, acepte que haya igualdad. Pero no es simplemente darle a conocer que existen estas realidades en la sociedad, sino que es introducírselas en su mente y que ellos se cuestionen, porque le hacen actividades para que ellos se cuestionen. De hecho, hay muchas actividades en las que le dicen, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué claro, no pruebas tú a tener relaciones sexuales con un niño de tu mismo sexo? claro, Y así puedes llegar a disfrutar o descubrir más tu sexualidad. Eso lo podemos encontrar en multitud de programas educativos que hay en todas las comunidades autónomas de España. Luego ya depende del tipo de directiva y del tipo de profesorado que haya en cada centro escolar. Pero es una realidad que está ahí, incluso en centros.
concertados católicos están, por supuesto, aceptando estas claro, mentiras. claro. Y bueno, pues el homosexualismo, el transexualismo, la diversidad de familias, los niños se están educando en esto como si fuese lo normal y que ellos tienen que probar. Y está aumentando, claro, como ocurre ya en otros países, que por cierto están echando marcha atrás de toda esta educación y de el aceptar el cambio de sexo en menores de 18 años porque Claro, están viendo terriblemente las consecuencias. En España, al contrario, estamos fomentando más. Y claro, de hecho estamos viendo cómo está aumentando cada vez el número de niños, adolescentes, que se sienten género binario, género fluido, que no, es que su identidad sexual no la tienen desarrollada. Y claro, entonces están provocando, los psiquiatras y psicólogos están advirtiendo niños con muy graves problemas mentales, muy graves. Y además, la transexualidad, por ejemplo, son consecuencias al extirparte partes sanas de tu organismo claro, y el comenzar un proceso de hormonación, eso está provocando problemas físicos y mentales, pero de por vida. O sea, de por vida ya, eso no tiene claro, vuelta atrás. Y sí están habiendo muchos chicos que ya cuando cumplen cierta edad, más jóvenes, ya se arrepienten y los suicidios, de hecho, es por eso, no es porque no claro, se claro, les acepte, al contrario. claro. Tenemos también lo que es el adoctrinamiento histórico. Adoctrinamiento histórico porque, claro, quieren corromper, destruir la identidad española. Ajá, Entonces están por muchas mentiras sobre lo que es, yo qué sé, la conquista de América, contra Cristóbal Colón, contra la reina Isabel la Católica. Bueno, yo lo he visto en texto de mis propios compañeros, yo se los digo. Digo, pero si esto no es verdad, si eso no. Pero es que hay también mucha ignorancia, o sea, que tampoco claro, quiere decir que es que lo hagan con maldad, porque es que no, es que también es que encima, dentro del mundo de los docentes, oye, hay algunos que sí, que adrede van ahí a decirle al niño que tenga relaciones sexuales con niños de su mismo sexo, o que Cristóbal Colón y la conquista de América fue terrible para que ahí exterminaron a todos. No, no, no. Es claro, que a veces ocurre que es que los propios docentes están metidos, son presos de esta ignorancia, ¿no? Y claro, también vienen ideologizados de la universidad, por supuesto. claro, Entonces, el adoctrinamiento histórico es terrible lo que está viendo. Por supuesto, tiene una carga política, ideológica tremenda. Siempre se intenta ver como la parte de la rama izquierda como la buena, ¿no? La salvadora. claro, Y bueno, todo esto está provocando que ahora haya más niños que estén cantando el cara al sol porque están hartándose ya de tanto adoctrinamiento. Igual que está ocurriendo que haya más niños ya en contra de tanto feminismo, de tanto machaqueo en contra del hombre, el claro. opresor, y está provocando una reacción La contraria. reacción, claro. Tenemos también adoctrinamiento lingüístico. Eso es, Ah, se ve claramente que ahí están todos los separatistas, los nacionalistas, que también introducen el adoctrinamiento histórico, de tergiversando y manipulando la verdad. Y no se respeta el derecho de los padres a elegir la lengua materna de claro, sus hijos. Y bueno, pues también está habiendo incluso casos de alumnos que están teniendo retrasos educativos porque se les obliga en la lengua regional recibir las materias. claro, Es una lucha también en la que estamos muy, muy pendientes. Y hay padres que, bueno, que sí lo están denunciando. Tenemos el adoctrinamiento también, el sanitario por ejemplo, porque en el sanitario, dentro de lo que son la educación afectivo-sexual, se les enseña todo lo que son los servicios de salud sexual y reproductivo, que claro, es las clínicas abortistas, el aborto, los métodos anticonceptivos, todo esto, también el tema de claro, planificación familiar, que tienen que familiar, reducir el número de hijos los derechos sexuales y reproductivos que tienen, que es mentira, que los niños no tienen derechos sexuales y reproductivos. ¿Esto qué está provocando? Bueno, pues hay el porcentaje de niños que tienen relaciones sexuales por primera vez está en una media de 15 años. qué barbaridad, qué barbaridad. De los niños menores de 15 años creo que también es que abortan porque se Madre quedan mía, embarazadas madre mía, que abortan, es de cada 5 embarazos, 3 acaban en aborto, con las madre, secuelas físicas y psíquicas que eso pueden claro, conllevar para toda la vida. claro, En fin, que estamos creando una sociedad pervertida, una sociedad corrompida, con muchas heridas emocionales que van a claro, tener. claro, Tenemos también, ¿qué más tipo de adoctrinamiento? Pues el religioso también, claro, porque por supuesto aquí detrás
aunque algunos no sean conscientes, está a la mano de la masonería. claro, Se introdujo también hace muchas décadas en las leyes educativas y ahí está. Y, bueno, pues se está fomentando el laicismo, se está fomentando lo que es la persecución a las escuelas católicas privadas y concertadas. claro, El cristianismo, al fin y al cabo, es perseguido porque cuando los católicos no van a aceptar ni el género, ni el aborto, ni la manipulación. Tenemos una serie de valores y principios claros. claro, Entonces no vamos a aceptar esta manipulación, ¿no? claro. Y se está Beatriz, introduciendo también lo que es otras culturas y otras religiones. Se le habla a los niños de las bondades yo qué sé, de sí, otras, de del lo que sea, hinduismo, del budismo, claro, pero sin embargo el cristianismo es totalmente censurado, ¿no? claro, Y bueno, pues en general también esto, ¿no? El último que quería comentar, el sí, climático, ¿no? Que además está ahora muy de moda con es esto verdad, de la gota fría. sí, Y el climático es, yo diría que la piedra angular a la que nos van ahora a meter más, de hecho ya lo estamos viendo, cómo se van introduciéndolo más. El género ha quedado como en un segundo plano, ya la sociedad parece que lo ha aceptado, o por lo menos están ahí calladitos, y ahora vamos a meter miedo con el cambio climático. claro, claro, El cambio climático, ¿qué supone? Pues supone que es como un dogma, que es una verdad oficial que hay que asumir, que hay cambio climático. El- mm, Hay tantísimos expertos, especialistas que desmienten esto, que están hablando de que el CO2 es necesario, sí, no, es que para sí, la sí, base, sí, sí, para sí, la vida, para las plantas, no tiene ninguna base científica. Son datos tergiversados, manipulados. Lo que pasa es que la gente no va a la fuente a leerlo. claro, Y entonces te creen todo lo que dice la tele. claro, La gota fría es por el cambio climático. No mire usted si ha habido gota fría toda la vida. Estamos habiendo más muertes por por cambio climático. No, perdona. No. Los polos están, además que llevan décadas, décadas, décadas con el miedo. La capa de ozono se está sí, destruyendo. Va a subir el nivel del mar. No, perdona. Llega el año 2000 no sé qué y no ha ocurrido. Y y no ahora ocurre, están otra vez, cada cierto tiempo empiezan a meter miedo. Porque el miedo hace que la persona se quede bloqueada, no es capaz de discernir, de razonar, porque el miedo, al fin y al cabo, es una emoción. claro, Y cuando la emoción es muy fuerte, bloquea la parte racional de la persona. Entonces, al final acabamos pues asumiendo eso, claro, sin claro, investigar, sin criterio de lógica, de buscar a ver si es verdad o no. Entonces, también ahí detrás está la idea perversa de que el hombre es el causante del cambio climático, sí, señor, porque el fin, como he comentado al principio, es disminuir la población claro, claro, para poder gobernar, tener un gobierno que solamente unos cuantos sean los que dirijan. Que, bueno, ya prácticamente, por ejemplo, en España, Pedro Sánchez no toma la iniciativa, es lo que le ordenan desde arriba, desde sí, señor, Bruselas. sí, señor, sí, Entonces, señor, todo este miedo, este catastrofismo, pues es el hombre el causante, hay que disminuir el número de personas, no es bueno tener muchos hijos, mejor tener perros, las familias numerosas somos familias que estamos destrozando el planeta. claro, Entonces, es un bombardeo que está metido prácticamente en todas las asignaturas claro, y se invierten muchas subvenciones, mucho dinero en todas estas campañas, en formación del profesorado. claro, Eso también lleva al animalismo, defender más los derechos sí, de los señor, niños que los derechos de un niño sin nacer. O sea, perdón, los derechos de los animales sí, se señor, defienden más que el de un niño sin nacer. Eh, Acoger a los que huyen por culpa del cambio climático de otros países, por la entrada de la inmigración ilegal. claro, En fin, que son tantos aspectos que se unen en este adoctrinamiento y bueno, pues entonces en ECA lo que estamos es intentando destaparlos todos y, claro, y dar a conocer claro, pues esta realidad, porque es verdad que hay muchos padres que o están adoctrinados o confían en los centros escolares, en lo que se les diga a los niños, o no le dan importancia, o tienen mucho miedo a hablar. sí, Nosotros tenemos casos en nuestra asociación de padres que han sufrido adoctrinamiento de sus hijos. claro, Y entonces se han puesto las pilas porque han dicho contra que esto es real.
que esto claro, ocurre. Es claro, verdad que a veces hasta que no te tocan a ti, no eres capaz claro. de comenzar la batalla. Gabriel Araujo, por ejemplo, fue un antes y un después. Creo que fue en el 2015 o 16 cuando él se enfrentó a toda la AMPA de su colegio, él es perito informático, y se enfrentó a todo el AMPA de su colegio por unos talleres en igualdad de género o Claro. afectivos Sí, sexuales y sufrió mucha persecución, pero consiguió claro, frenarlos. Y fue claro. un antes y un después, porque no había tantos padres así que dieran la cara. Bueno, Alicia Rubio, por supuesto, sufrió mucha También. persecución mediática de Sí, sus propios compañeros, de sus propios alumnos. O sea, fue terrible. Tenemos casos en los que nos están llegando, pues, de padres que están viendo talleres y actividades y insultos incluso a sus propios hijos que no claro, están dispuestos. Entonces acuden a nosotros mm, pues para que le asesoremos, porque la asociación al fin y al cabo lo que pretende es ser un dique de contención. claro, Que sepan que hay padres que estamos ahí en contra y docentes, ¿no? Que no vamos a permitir que esto continúe. Y que muchos padres que a lo mejor se encuentran solos, se creen que son los únicos que piensan así. Que claro. luego no es verdad, que a lo mejor si te pones a hablar con uno y con otro, pues más o menos están de acuerdo, pero están todos muy callados. Claro, O tienen miedo a ser señalados, o docentes que sufren persecución y se callan. claro, Los claustros no hablan. Entonces, que sepan que aquí está ECA, que somos muchos que estamos dando la batalla y que podemos ayudar, pues dando formación, que es lo que hacemos, ¿no? Damos formación, claro. tenemos informes en nuestra página web. Tenemos, pues, no sé, mm, tenemos nuestras redes Sí, sociales donde vamos anunciando y dando claro, noticias. Tenemos, pues, toda una serie de personas que están en distintas ciudades que ayudan a las claro, personas de distintos lugares. claro, Nos llegan casos, pues podemos comenzar lo que son acciones judiciales. ajá, Algunas hemos tenido ya y hemos ganado algunas, otras pues han quedado en carpetazo, como un cartel adoctrinador que hubo en Gandía en un instituto, porque tienen mucha presión también allí y hay mucho miedo, ¿no? En fin, que Eh, nos llegan pues talleres de cuentacuentos que hemos claro, conseguido frenar. muy bien. Sobre todo tenemos que estamos muy orgullosos de un hueco en el radio de Multicanal Radio. Ajá, Nos concedieron el año pasado un espacio de 1 hora a la semana. vale, muy bien, Se llama el programa que llevamos Son Nuestros Hijos. Y ahí pues lo que hacemos son entrevistas, damos formación, damos noticias y muy bien, tratamos todos los temas de adoctrinamiento. También tratamos problemas y peligros de las redes sociales, claro, la pornografía, los abusos sexuales. Por claro. ejemplo, el policía Salvador Martí Sí, el de con Logroño. su proyecto Sí, Alesia Enséñanos. O por ejemplo, estamos colaborando con otras asociaciones o personas para luchar contra la manipulación de la mentalidad antivida que hay, ¿no? El claro, ataque a la familia, el ataque a la vida. Pues María Menéndez, presidenta de la sí, familia numerosa de Madrid. sí, Por supuesto, hemos tenido y tenemos invitados que hablan de la ideología de género. Hemos muy tenido en bien, nuestro programa a Francisco Martínez Peñaranda, sí, presidente de la Asociación Libertas, sí, también a Pablo Muñoz Iturrieta, ¿qué más? Bueno, Alicia Rubio, por Alicia supuesto, que Rubio, sí, además Alicia Rubio nos estuvo comentando su último libro que habla de lo próximo que sí, quieren legalizar, que como una orientación sexual más, que es la pederastia, ¿no? claro, claro, Eso es claro, terrible. También tuvimos a Agustín Laje. Bueno, hemos sí, tenido muy bien, bastante muy bien, entrevistas y seguimos todos los miércoles muy bien, de 4 a 6 Multicanal Radio muy bien, y testimonios de padres que nos cuentan lo que le ha ocurrido a su hijo. claro, Y bueno, pues eso es lo que hacemos en la muy bien. asociación ECA. Esto, Beatriz, ha sido interesantísimo, vamos, lo has resumido muy bien, y además con una precisión tremenda, eso se te agradece. Ahora hay una cosa muy importante, hay reacción, vosotros sí, pero ¿hay reacción en la sociedad? ¿Está preparada para la reacción o es tan tremendo lo que nos están imponiendo que la van a impedir? ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que poco a poco está habiendo más reacción en contra de las ideologías en general. Ajá, Sobre todo yo he visto yo y
una percepción que tenemos varios, que a partir de la pandemia hubo un despertar, ya, de darse cuenta de la manipulación a nivel global que se llevó a cabo ya, y las mentiras y los engaños que se comenzaron a destapar por las inyecciones y que ahora están saliendo a la luz. ya, Noticias de especialistas que nos llegaban por medios no alternativos, porque por supuesto lo censuran, y ahora están saliendo a la luz ya. consecuencias terribles. Ahora, por ejemplo, con tema de lo que ha pasado por la gota fría, Sí, las inundaciones, pues también hay gente que se está empezando a despertar por el tema del cambio climático. claro, Lo que pasa que mm, no se percibe, porque eso al fin y al cabo, vale, cambio climático, eso son mentiras, el- vale, pero lo que no llegamos a entender es como la ideología de género y el feminismo radical. La ideología de género atenta hacia lo más sagrado, que claro, son los niños, que son los más inocentes y vulnerables, y son el futuro de nuestra sociedad. claro, A esos niños lo están manipulando, lo están destrozando moralmente, psicológicamente y físicamente y espiritualmente. claro, Y como unos padres que lo más que se ama es a unos hijos, están mirando para otro lado o por miedo no dan la voz. ¿Cómo no está la gente tirada en la calle manifestándose claro, en contra de eso que está ocurriendo en los centros escolares? claro. Entonces, sí están despertando más padres, pero todavía en España Ya, nos queda porque yo creo que cuando se toca a fondo es o cuando te toca a ti es cuando empieza a despertar, que eso es claro, lo que está ocurriendo en claro, otros países en claro, Europa, ¿no? claro. A ver si Bea- nos llega un buen gobierno alguna vez y ayuda un poquito a que esto se salga de los centros escolares y de tanta propaganda que hay. Claro, claro. Beatriz, dos cosas muy interesantes que has apuntado y yo te lo pregunto al contrario. ¿Estamos ya en una sociedad de zombies, de esclavos, de sometidos voluntarios o no? Bueno, yo en general sí lo veo así. Es el estado de bienestar. Sí. Es de bienestar Es el malestar, ¿no? estado de bienestar. El estado de bienestar es el Sí, estado de bienestar de date placer, con sí, el sí, consumismo, el claro. hedonismo, Sí, el utilitarismo, todos los ismos sí, se han colado. Ha sido un trabajo de sí, décadas y sí, entonces, con tal de yo tener mi paguita, de poder salir de vacaciones, de tener mis caprichitos, de ir al gimnasio y de que no me molesten, pues que me da igual que el mundo se hunda. sí, 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 Entonces, sí estamos en una sociedad esclavizada, adoctrinada, una sociedad amoral. ¿Cómo es posible que hace 20 años, si te llegan a decir que hay niños que se están extirpando partes sanas del cuerpo porque dicen que se sienten de otro sexo y que encima los padres le apoyan? ¿Eso lo íbamos a aceptar? ¿O nos vamos para atrás? claro, ¿Cómo es posible que antes eh, el aborto, pues si eso era también, una aberración y ahora es sí, prácticamente todo el mundo lo acepta, sí, es decir, sí, bajo ciertos supuestos algunos, claro, hasta dentro de la Iglesia Católica. claro, En fin, que estamos viendo cómo está dando sus frutos tanto adoctrinamiento, por claro, supuesto que es una sociedad adormecida, claro. esclava del placer, del bienestar, de tener su ahorrito y Y nada poco más. más. Una pregunta, Beatriz, porque también lo has apuntado. Yo te pregunto al contrario, que además estás contestando muy bien. España, España nos llevamos la palma, es un caso especial. Es que veníamos de, digamos, no sé, del 10 y nos hemos caído al -3 cuando las demás sociedades ya estaban medio caídas. Es que somos tan diferentes y peores. Bueno, yo creo que las sociedades europeas ya estaban bastante corrompidas y les quedaba España. España es la puerta de Hispanoamérica Claro, claro, claro. y los hispanoamericanos se fijan mucho en nosotros. Ya, Y hace falta corromper también Hispanoamérica. claro, Lo que pasa es que los hispanoamericanos tienen otra naturaleza y están luchando bastante más. ya, Allí todavía no ha llegado tanto ese estado de bienestar, de adormecimiento. ya, Y entonces hay muchos padres más despiertos. ya, Pero España además ha sido la España católica. claro,
Y como he comentado antes, el cristianismo va en contra de todo esto. Claro, De hecho, hay informes de la ONU que consideran que el cristianismo y los valores cristianos, como los valores de la familia, hay que destruirlos, porque van en contra del nuevo orden mundial. ya, De hecho, uno de los objetivos es romper la familia y lo están claro. consiguiendo. Están consiguiendo, sí, claro, sí. Divorcio, muchos jóvenes no se casan, ni tienen pareja siquiera. Nada, Entonces, España, España, si se han recibido subvenciones para toda el separatismo de Cataluña, sí, de George Soros, está muy metido en esto, sí, y ahora su hijo, la inmigración, no por casualidad estamos viendo lo que está ocurriendo de tanta inmigración ilegal claro. y que no vienen buscando un trabajo y para adaptarse a No, nuestra no, cultura. no, no, Entonces, no es casualidad, es todo premeditado. Quieren romper España, porque claro, España ha sido un potente imperio, España ha sido muy importante y entonces ha sido un dique de contención, pero se han metido hasta dentro de la Iglesia Católica y en todas las instituciones y están rompiéndola. Entonces, por supuesto que claro. España está cayendo en lo esperemos que no llegue porque vas a otros países y el índice de suicidio es tremendo. Aquí ya está habiendo muchísimos Sí, es verdad. suicidios jóvenes, pero en otros países, o por ejemplo, ya no queda ninguna iglesia en pie en algunos lugares, son todo discotecas o centros culturales. Claro. Aquí todavía hay dique de contención. Esperemos que vaya a más y que podamos salir, podamos subir un poquito y no ahogarnos. No, no, por lo menos, una vez llegados al fondo del pozo, no dedicarnos a escarbar, ¿no? Como parece que, que nos empeñamos muchas veces. Mm. Beatriz Montes, una maravilla. ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, personas que por fin han reaccionado, personas que se han puesto a la vanguardia, como tú y como otros muchos que nos has contado, con una labor de verdad ingente y encomiable. Se nos acaba el tiempo, qué pena. Pero yo quería que nos dieras a nuestros seguidores un mensaje último, el que tú quieras. Adelante, Beatriz. Pues como he comentado anteriormente, nuestros hijos es lo que más amamos y es lo que debemos de empeñar todos nuestros esfuerzos en defenderlos. Cuando nuestros hijos sean adultos y miren para atrás y vean lo que hemos hecho por ellos, que nos hemos dejado el pellejo por ellos, se sientan orgullosos y nosotros de ellos por esos valores que hemos luchado por transmitirles. Y no querramos caer en la desgana de dejarlos a merced de la ideología. Lo estamos dejando desamparados y los van a devorar. Entonces tenemos que luchar por ellos. Somos muchos los padres y educadores que estamos en contra de estas ideas. Tenemos que abrir los ojos y fuertes unirnos, porque la unión hace la fuerza. Claro, Entonces yo mi mensaje es de no desesperanza, de esperanza, de no caer en la desesperanza, de que podemos porque ellos son muy pocos, nosotros somos muchos. muy bien, muy bien, muy bien. Beatriz, cada uno tiene la obligación, creo yo, de hacer lo poco que pueda, unas veces más, unas veces menos, otras veces con más acierto, con menos, pero no dejad de hacerlo. Beatriz, ¿seguirás luchando hasta el final? Hasta el final, hasta la muerte con la espada en pie, para arriba, victoriosa. Sí, señor, como tiene que ser. Muy bien. Beatriz Montes, ECA, una maravilla, de verdad, un encanto y además una manera muy accesible de explicar algo que mucha gente no entiende o tal vez no quiere entenderlo. Beatriz, ¿qué opinas? Más bien lo segundo puede ser, Eso ¿eh? no. Que no quieren ver la realidad a veces duele y Claro, molesta. sí, es verdad. Pues nada, Beatriz, a vosotros, a ti en concreto, a los demás de la ECA, aquí tenéis el español digital para lo que queráis, de verdad, cuando queráis y en las circunstancias que queráis. Y de verdad, muchísimas gracias porque nos has dado una lección y eso es muy importante. Un Pues abrazo muy gracias a fuerte, usted. Beatriz, un abrazo muy Gracias, fuerte. Francisco. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós.